Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Oriol Colet y hoy vamos a presentar un caso de una reintervención tras RTU de próstata en un paciente con una próstata de 85 centímetros cúbicos medidos por resonancia. Vemos aquí el esfínter, unos lóbulos laterales y apicales prácticamente intactos, pese que en el cuello sí que vemos los rastros de la RTU previa. Fijaos en este cuello fibroso, el paciente seguía con síntomas de vaciados severos, por lo que decidimos hacer una enucleación. Como siempre empezamos con la fibra a las 6 y empezamos a las 5 horarias, buscando el plano al lado del verumontanum. Aquí sí que vemos un poquito de estigmas de la resección previa, una mucosa más pálida, pero parece que la resección no fue muy profunda, con lo cual el plano de nucleación va a estar intacto. Ejercemos siempre un poquito de presión hacia inferior y hacia lateral para que se nos expongan las fibras y sea más fácil encontrar el plano. Ya tenemos aquí el verumontanum. Vamos a cortar las fibras, ese tejido más fibroso que encontramos justo por encima del veru, y a buscar el plano en el otro lado, a las 7 de la próstata. Aquí fijaos que ya se dibuja un plano francamente claro y por lo tanto podemos ir avanzando con seguridad. Seguimos desarrollando el plano inferior y, como siempre, intentando controlar todos los pequeños vasos. ¿Vale? Fijaos aquí un pequeño adenómero. Estos son de los que después cuesta morcelar porque es pequeño y probablemente muy duro. Pero bueno, iremos solucionando problemas uno detrás del otro. Vemos un plano de nucleación muy claro en este lado. A ver si conseguimos un plano similar en el lado contralateral. ¿Vale? Tenemos la mucosa dibujada. Aquí nos aparecen nuevos vasos, pero poquito a poco, a medida que vamos ampliando el plano de disección, los vamos controlando. Cuando empiezas con la técnica es muy tentador intentar controlar los vasos encima del adenoma. Pero con el tiempo la experiencia te dice que es muy complicado y que la solución es desvascularizar dicho adenoma y atender solo a aquellos vasos que están en la cápsula, a no ser que nos impidan completamente la visión. Vale, fijaos aquí en el flap mucoso, que ya se nos está levantando, y antes de que nos empiece a tirar y que tengamos el riesgo de romper la mucosa, vamos a marcar la línea hasta la comisura que nos encontramos en las 12. Hay que tener claro que esta línea no es el plano verdadero, no es el plano de nucleación, sino que es solo una línea para acceder a dicho plano sin desgarrar la mucosa del esfínter. ¿Vale? Fijaos que este es el plano correcto, vemos el adenoma a la izquierda de la pantalla y con movimientos suaves y progresivos vamos entrando en el plano y dejando que el láser haga su trabajo. En este momento estaba recolocando la pierna del paciente. Es habitual que en esa disección apical inicial sea el punto donde necesitamos más movilidad para poder acceder al plano lateral. Hay que tener cuidado con esos pacientes que están operados de las caderas o que son muy añosos y tienen
déficits importantes en la movilidad de la cadera, porque nos pueden comprometer seriamente la cirugía y tener que reconvertirla. Vale, fijaos que el plano es bastante claro y estamos muy lejos de la profundidad que se había logrado con la resección transuretral de próstata. Vemos que la superficie capsular es muy lisa, es muy nacarada, lo que nos da seguridad, nos da tranquilidad de que estamos en el plano correcto. Bueno, aquí se nos está abriendo, parecía que ya era el momento de ir horizontal, pero estamos viendo que hay más próstata en la cara anterior y por lo tanto merece la pena seguir explorando e intentar eliminar todo el adenoma posible. Vale. Fijaos que aquí nos vuelve a tirar la mucosa, vamos a completar la disección y cortar todas estas fibras. Sabemos que tenemos próstata en la cara anterior que de momento no estamos viendo, pero estos cortes iniciales lo que nos hacen es desinsertar la mucosa del esfínter y permitirnos acceder a la cara anterior desde el plano lateral con seguridad y sabiendo que no vamos a traccionar ni de la mucosa ni de las fibras del esfínter. ¿Vale? Fijaos que aquí prácticamente hemos llegado a las 12. Empezamos a tener arterias de tamaño considerable y eso también nos indica que estamos en la cara anterior de la próstata. Tenemos un plano anterior bastante bueno. Fijaos que aquí con solo colocar el resector ya se produce una disección del plano y aquí estamos prácticamente a las 12. ¿Vale? Si no la hemos superado ya. Vale. Vamos a avanzar lo que podamos y en cuanto notemos resistencia, lo que haré es tirar el resector atrás y buscar las fibras que tenemos todavía en el ápex para evitar traccionar. En la nucleación es fundamental que tengamos solo un plano y que todos los movimientos sean muy ligeros. En el momento en que el resector se nos para y no podemos maniobrar con la punta de los dedos, significa que tenemos tejido atrás que nos está tirando y por lo tanto hay que parar, dar un paso atrás y mirar dónde tenemos el conflicto. Vale. Ya estamos en la comisura entre los dos lóbulos. Vamos a acabar de cortar estas fibras. Y enseguida empezaremos desde el otro lado. Vale, fijaos que el lóbulo izquierdo del paciente, derecha de la pantalla, ya está completamente desinsertado el esfínter. Y ahora vamos a ir a hacer la misma incisión que hemos hecho en el adenoma hace pocos minutos en el otro lado. ¿Vale? Cortamos la mucosa y enseguida, ¿vale? No la hemos cortado entera aquí, vamos a hacerlo de forma progresiva, pero enseguida vamos a poder enuclear este lóbulo apical que nos conecta con el plano posterior. Parece que aquí hay algún sangrado que nos está dificultando la visión, pero en cuanto continuemos con la disección vamos a tener más espacio. Aquí estaba cambiando otra vez la cadera del paciente, pero en este caso del otro lado. Para poder acceder a este plano lateral. ¿Vale? Fijaos que hay una total congruencia con el plano posterior. Aquí hay un vasito. Y eso nos da mucha tranquilidad.
¿Vale? Aquí parece que hay un adenómero que se incrusta en la cápsula. Hay que tener cuidado porque cuando nos encontramos estos adenómeros, a menudo la cápsula es muy fina debajo. Y ya nos encontramos las fibras que tenemos apicales y que nos están tirando. ¿Vale? Aquí tenemos la mucosa. Acabamos de cortar. Y buscamos otra vez la comisura anterior, las 12 horarias, intentando llevarnos todo el tejido posible sin afectar a la mucosa del esfínter. Este era el vaso que nos estaba dando antes, no lo veíamos, pero así que lo podemos afrontar. Vamos a tirarnos atrás y a buscar la forma de acceder y poder controlarlo. ¿Vale? Ahora parece que no es mucho, tenemos un flujo laminar que nos aporta la técnica en block que enseguida limpia el campo, pero si dejamos un vaso de ese calibre abierto nos puede generar un problema serio cuando volquemos la próstata porque nos costará localizarlo y porque puede hacer que el postoperatorio se nos complique. Esta próstata tiene un tamaño mediano para nuclear, pero cuando nos enfrentamos a casos más exigentes, con próstatas más grandes, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando pongamos o queramos poner una tracción en la sonda va a resultar francamente complicado porque la celda es muy amplia. En mi hospital solemos usar unas sondas de lavado del calibre 22 que puedes poner oficialmente 75 centímetros cúbicos de balón, pero algunas veces hemos puesto hasta 100. Y si hay alguna arterieta en el cuello, pues se puede coaptar con dicha tracción. Pero cuando tenemos una celda muy grande, si hay vasos, sobre todo arteriales, en la región apical, puede ser muy complicado controlarlos. Y hay que reintervenir el paciente, sacar el bipolar y hacer una coagulación selectiva. Vale, fijaos que tenemos la mucosa prácticamente desinsertada. Hemos hecho el paso atrás y nos queda muy poco tejido para poder unir la cara anterior. Vale, acabamos de cortar las últimas fibras. Entramos otra vez, buscamos el plano e intentamos asegurarnos de que todo el tejido posible ha sido enucleado. Fijaos ahí las últimas fibras. Vamos a acabar de entrar. Que no nos dejemos tejido. ¿Vale? En este lado tampoco parece que el plano de la RTU haya llegado en ningún caso cerca de nuestro plano de nucleación. Lo más probable es que los cambios o la mayor dificultad nos la encontremos alrededor del cuello, porque ya hemos visto al principio que sí que hay una resección a ese nivel. Probablemente el paciente tenía un lóbulo medio y el compañero que lo resecó pensó que sería suficiente quitándose el lóbulo medio para que el paciente tuviera una buena dinámica miccional. Pero la realidad es que los lóbulos laterales han acabado ocluyendo de nuevo la luz y generando una obstrucción. Seguimos avanzando por el plano lateral. De una forma ordenada y constante con el pedal pisado. Y vemos como ya en la cara anterior tenemos un solo plano continuo, capsular y ordenado, lo que nos da mucha tranquilidad y seguridad para seguir avanzando hasta la vejiga. Fijaos que aquí se ve incluso ese plano bonito opalescente
entre el adenoma y la cápsula. Pero no hay que obsesionarse en encontrarlo en todos los puntos de la próstata porque es muy complicado, porque implica la necesidad de hacer una disección parcialmente mecánica y porque muchas veces no lo vamos a ver y hay puntos de tensión y de fibrosis entre la cápsula y el adenoma que vamos a necesitar cortar y trabajar con el láser para que el procedimiento sea continuo y sea seguro. La mayoría de los que estáis viendo este vídeo habréis hecho alguna adenomectomía abierta y sabéis que cuando metemos el dedo para nuclear mecánicamente el adenoma siempre hay puntos de gran resistencia que se acaban rompiendo con el dedo o incluso con la tijera o con el bisturí eléctrico. Con lo cual es razonable pensar que necesitaremos cortar con el láser algunos tirantes más fibrosos y que por lo tanto no va a ser posible hacer una disección mecánica de todo el adenoma. Muy bien, vamos a continuar con la cara anterior, conectando el plano lateral con el plano anterior y como siempre controlando los vasos. Vale, fijaos que la cara anterior está bastante adelantada. Y cada vez estamos ya apuntando más cerca del adenoma porque, como sabemos, la cara anterior al principio va a hacer un ascenso y luego un descenso hacia el cuello de la vejiga. Seguimos uniendo el plano posterior con el plano lateral y el plano anterior. Yo soy partidario de intentar tener todos los planos avanzados al máximo antes de abrir la vejiga, porque una vez abierto el cuello a veces es fácil perder un poco la perspectiva y hacer varios caminos, especialmente en la cara lateral. De tal forma que si tenemos el plano lateral bien avanzado, aparte de que mientras no abramos el cuello tendremos flujo laminar y una mejor visión, es más sencillo orientarse y mantener el mismo plano que conecte con la cara anterior. Vale, aquí tenemos la misma situación en la cara lateral izquierda de la próstata. Y poquito a poco iremos avanzando. Vale. El plano posterior parece que es difícil acceder, con lo cual lo más probable es que ya tengamos que abrir arriba y empezar a luxar la próstata con el cuello vesical abierto. Fijaos que ya empiezan a aparecer las fibras del cuello, las fibras verticales, y tenemos bastante claro dónde está el adenoma. Vale. Ya tenemos el cuello vesical abierto, amplio. Aquí cortamos las fibras verticales, que no las circulares. Y las fibras circulares nos van marcando de una forma precisa dónde está el cuello vesical. Fijaos que como teníamos el plano lateral adelantado, no tenemos ninguna duda de por dónde hay que bajar en el cuello y
podemos unirlo de una forma sencilla con el plano que llevamos de la cara posterior. Ya tenemos todo el semicírculo anterior abierto y ahora es cuestión de ir siguiendo el plano e ir adelgazando el pedículo de la próstata para que luego sea fácil volcarla. Esta es una cirugía que hay que estar tranquilo y poco a poco las cosas se van poniendo más fáciles cada minuto que pasa. Hemos visto el meato derecho muy lejos del cuello y ahora es posible que nos empecemos a encontrar con tractos fibrosos fruto de la cicatrización de la RTU previa. Continuamos abriendo las fibras del cuello y si la próstata nos lo permite, antes de luxar podemos acceder a este plano lateral desde arriba, digamos empujando el adenoma hacia abajo. Seguimos trabajando el cuello hasta que lleguemos a las 6. Y si desde esta posición anterior encima del adenoma podemos ir avanzando con nuestro plano, pues siempre es una buena idea. ¿Vale? El plano se ve claro. Seguimos avanzando y ganando milímetros y movilidad en la próstata. Ahora todo esto luego nos ayudará a tener pues, un plano posterior más fácil de trabajar y de movilizar. ¿Vale? Fijaos que aquí prácticamente ya tenemos todo el adenoma disecado en su cara lateral, incluso en el cuello, y por lo tanto cuando llegamos desde atrás con la fibra de las 12 y la posición invertida, vemos clarísimo dónde terminan las fibras y dónde nos encontramos con el cuello. Fijaos que a medida que vayamos avanzando nos iremos encontrando con el cuello abierto a la izquierda de la pantalla y eso nos da mucha tranquilidad. ¿Vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Entonces buscamos la referencia, que es nuestro cuello abierto, y vemos dónde empieza el adenoma. ¿Vale? Se ve muy claro dónde están las fibras. Y continuamos trabajando con el láser en la línea de ataque para ir ganando milímetros igual que hemos hecho en el otro lado. Fijaos que aquí vemos las fibras estas del cuello resecado y vamos a intentar a ver si podemos unir esta línea de sección con el otro lado. ¿Vale? Si nos lo permite el lóbulo medio, que es muy escaso, probablemente porque está resecado, vamos a intentar cortar ya la mucosa. Esto es una técnica que le vi en sus vídeos al doctor Gómez Regalado y que me gustó mucho y le he aplicado en mi práctica, que consiste en cortar la mucosa desde esta posición por encima del lóbulo medio, cuando la próstata lo permite. Eso lo que genera es que cuando luxamos la próstata, ahora más adelante lo veréis, no se nos estira la mucosa del cuello y por lo tanto no se nos desenrolla la próstata. Ahora entenderéis a lo que me refiero. Vamos a continuar con el plano posterior, ahora sí, y a ver dónde tenemos esas adherencias, esos attachments de la cara interior. En la resonancia no parecía que hubiera ningún nódulo subtrigonal, pero aún así estamos atentos y vamos siempre pegados al adenoma en esta región
porque es fácil meterse subtrigonal, especialmente en un paciente que ya está resecado. Ahora, fijaos que aquí se ve clarísimo el plano capsular y en el otro lado pues tenemos una situación parecida. Vale, fijaos el cuello, lo tenemos ya, la próstata se va luxando y nos marca de una forma muy clara el plano a seguir y cuál tiene que ser nuestra dirección. Vale, aquí nos estábamos desviando un poco del camino, pero no pasa nada, corregimos y seguimos avanzando hacia el cuello de la próstata. Ya tenemos prácticamente el lóbulo luxado. Pero es un adenoma grande y un cuello ya resecado y por lo tanto hay que ser cautos para no desgarrar el cuello. Ni la cara posterior, que es la única que todavía está adherida al adenoma. ¿Vale? Continuamos sin prisa, dejando que el láser haga el trabajo y atendiendo los vasos a medida que van apareciendo. Esta posición con la fibra de las 12 es muy cómoda para esta región. Pero no hay que perder de referencia la apertura del cuello en ambos lados del adenoma. Porque si no, es fácil meterse subtrigonal y encontrarse con un problema. ¿Vale? En este caso, fijaos que aunque esta región era la que estaba resecada, vemos que el plano hasta el momento está completamente virgen. O sea que incluso en la región donde se había trabajado más en la cirugía previa, no habíamos llegado ni de cerca al plano de nucleación. Vale, ya tenemos prácticamente la próstata suelta. Fijaos qué movilidad. ¿Vale? Ahora es cuestión de volcarla. A veces esta es la parte más complicada. Pero bueno, vamos a intentarlo desde atrás. A veces solo consiguiendo que entre un lóbulo y que la próstata rote un poquito ya es suficiente para poder a posteriori meter el otro lóbulo. A ver si lo conseguimos. Parece que no quiere entrar. Pero bueno, con maña lo vamos a conseguir. Vale, parece que ahora sí. A ver si... Vale, claramente se ha movido. Vale, parece que el lóbulo izquierdo del paciente ya está dentro. A ver si conseguimos el derecho. Parece que sí, que efectivamente la próstata está luxada. Y nos queda muy poquito. Muy bien. Fijaos que se ha soltado directamente porque la mucosa ya no estaba reteniendo el adenoma. Con eso hemos evitado que se avulsione la mucosa y que se desgarre. ¿Vale? Puede ser que aquí hubiera alguna adherencia en esta región a las 7 horarias. Pero bueno, el meato está conservado, no hay sangrado. Sí, aquí se ve la cápsula un poquito más fina. Pero nada que vaya a repercutir en la recuperación o en la función final del paciente. Vamos a empezar ya con la coagulación. Y fijaos que en menos de media hora la próstata está enucleada y tenemos una celda amplia, sangrado escaso. Fijaos que el esfínter está totalmente conservado, la cápsula es amplia. Así que nada, vamos a morcelar
Y a terminar el caso. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en próximos vídeos y no olvidéis suscribiros al canal.